El régimen chavista, como toda organización del crimen, ha dispuesto y dispone de otros criminales en su entorno para realizar operaciones que ellos por sí solos no pueden realizar, ya que están sancionados y con prohibición de entrada a varios países gracias a su propio accionar criminal. Por esto, en los últimos años se ha podido conocer que varios de los jerarcas de esa organización del crimen que es el chavismo tienen o han tenido testaferros encargados de triangular el dinero que se produce en el cartel. Ellos tienen ya el libro en sus manos, lo están utilizando, hay material interesante, además bien fundamentado. Castro Ocando asegura que los senadores Marco Rubio, Bob Menéndez, incluso el propio Bill Nelson, entre otros legisladores, han usado la información de su libro Chavistas en el Imperio para elaborar 2 listas que, según el periodista, le servirán para finalizar una resolución que sancionaría a chavistas que hayan traído sus fortunas a Estados Unidos y financien la represión en Venezuela. Hay otros militares conocidos, como por ejemplo el comandante del CORE de Caracas, que se llama Manuel Quevedo, que es considerado el jefe de la represión en Caracas y que se sabe que tiene propiedades aquí en los Estados Unidos. El senador por la Florida, Marco Rubio, confirmó la existencia de esta lista, sin embargo, oficialmente no ha dado a conocer un solo nombre de los que la integran. Pero es importante que estos vínculos sean claros y en eso estamos trabajando, porque si nos equivocamos con un nombre o una persona, pues entonces nuestros colegas pierden la confianza. Ciertamente la información se filtró. De esta manera, el periodista Antonio María Delgado corroboró la posición del senador Marco Rubio. La información no proviene directamente de los legisladores, sino de la gente que está trabajando y que está asesorando. Delgado no cree equivocarse al confirmar algunos nombres que encabezan la lista preliminar. Los grandes nombres se conocen en el país. Estamos hablando de Diosdado Cabello, estamos hablando de Tarek Al-Saimi, que todo el mundo sabe quiénes están y han sido monitoreados y observados desde hace mucho tiempo por las autoridades y las agencias estadounidenses. El periodista investigativo Castro Ocando coincide con Delgado y además revela otros nombres de oficialistas venezolanos que serán afectados por alguno de los 2 proyectos de ley presentados en ambas cámaras del Congreso. El senador Rubio ha mencionado a Diosdado Cabello, al hermano de Diosdado Cabello, que se llama José David Cabello, que por cierto en mi libro menciona el caso de un personaje nombrado por él como jefe de la aduana de Caracas, la aduana aérea de Maiquetía, que es la más grande del país, que se encuentra aquí haciendo negocios, tiene compañías de carga en Miami. Bienvenidos a otra entrega de Pastillas de Memoria. Hoy, testaferros rojos. En lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek El Aissami, quien dimitió como ministro. El señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo-venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante 1 año. Así lo reveló por lo menos la Fiscalía. Todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de Venezolana Televisión. De una cochinera, donde habían 9 cochinos bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de 4 mil. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Silvia. Muñeco es Silvia, el muñequito es Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Pastillas de Memoria son presentadas por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles.
cochino dinero. Cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya en... Las investigaciones por la corrupción en torno al régimen venezolano son innumerables. La larga lista de sancionados incluye a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández, señalados por Estados Unidos como testaferros de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del monigote Nicolás Maduro. ¿Quiénes son estos señores Morón Hernández? Los hermanos Morón Hernández son miembros de una familia de Maracaibo dedicada al área de la construcción. No es una empresa nueva, sino que ya desde los años 90 vienen ejerciendo actividades en el área de la construcción. Estos jóvenes, que no rebasan los 40 años, se han egresado, estudiaron en universidades del estado Zulia y se dedicaron al negocio familiar de la construcción. Sobre todo, Santiago ha sido una de las figuras que más notoriedad pública ha tenido, porque ¿se acuerdan ustedes del episodio que terminó con la detención por parte del CENI de una señora que tomó una fotografía en una fiesta por una primera comunión en el Club Creoli de Maracaibo? Ajá. Bueno, esa fiesta era de un sobrino de Santiago y de Ricardo Morón. En esa fiesta estaba esta señora de la Escuela Bellavista, representante de la Escuela Bellavista, cuyo hijo estudiaba también con el sobrino de Ricardo y Santiago Morón. Y a esa fiesta llegó Nicolásito Maduro Guerra. Pero Nicolásito no es el único que dispone de testaferros, pues al capo Diosdado Cabello se le conoce al menos un testaferro llamado Rafael Sarria, señalado por Estados Unidos y dueño de propiedades en el barrio La Moraleja de Madrid. Los jerarcas del chavismo aterrizan en Madrid y compran propiedades en las zonas más lujosas de la capital para lavar el dinero negro procedente del narcotráfico y del saqueo de la petrolera estatal. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos bloqueó hace un año todos los bienes del ex militar y empresario venezolano Rafael Alfredo Sarria Díaz, tras constatar que ha realizado inversiones multitudinarias como testaferro de Diosdado Cabello para ocultar en varios países la fortuna del número 2 de Nicolás Maduro. En concreto, el Departamento del Tesoro señala que Sarria Díaz ha comprado bienes raíces desde 2010 para blanquear las ganancias corruptas e ilegales de Diosdado Cabello. Rafael Alfredo Díaz Sarria y su esposa, Mireya Carolina Hidalgo, figuran desde octubre de 2016 como propietarios de una mansión valorada en 10 millones de euros situada en la principal arteria de La Moraleja en Madrid. El matrimonio chavista formalizó la compra en una notaría de la calle Villanueva de Madrid y la pagó al contado, ya que según la escritura del registro de la propiedad, el inmueble no está gravado por ninguna hipoteca. La mansión en La Moraleja es una impresionante vivienda de 1.500 metros cuadrados construidos en 2 plantas sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados. Cuenta con una ala de invitados, otra para el servicio, una enorme piscina de 60 metros cuadrados y aparcamiento para 4 vehículos. Personaje detenido posteriormente por la justicia española por un delito de maltrato en el marco de una disputa familiar, aunque posteriormente fue absuelto. Las fuerzas policiales de Madrid arrestaron a Rafael Sarria, investigado por Estados Unidos y quien es acusado de ser un prestanombre de Diosdado Cabello. Según medios internacionales, la detención se produjo en el mes de septiembre, en el marco de un conflicto familiar, pero el caso amenaza con desencadenar otro escándalo para el régimen chavista en los tribunales de España. En ese sentido, el ex yerno de Sarria advirtió en su denuncia que cuenta con información confidencial debido a la cercanía de su suegro con funcionarios venezolanos. Desde el 2018, el gobierno de Estados Unidos intenta investigar a Sarria y recientemente el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra Diosdado Cabello y su entorno más cercano, medida que afecta tanto a familiares y a su presunto testaferro Rafael Alfredo Sarria.
Tarek El Aissami, hoy ya caído en desgracia en el cartel del crimen chavista, es otro de los capitostes del chavismo al que se le conoce testaferro, teniendo a Samark López como principal operador. La persona encargada de traer los CLAP a Venezuela es precisamente Samar López. Ayer el diputado Carlos Paparoni demostró que el gobierno venezolano le cuesta cada caja de CLAP apenas $8 y la venden después al gobierno venezolano en $35, es decir, un sobreprecio de casi $30. Y después a los venezolanos, lo que debería costar 300 bolos como mucho, porque el dólar es a 10, se lo terminan vendiendo a los venezolanos a 15.000, a 20.000 o hasta con sobreprecio. Quien hace todo ese proceso, y ayer lo demostramos con las empresas y con las importaciones, es Samar López. De manera que con el hambre de los venezolanos y con las CLAP, lo que hay es un enorme proceso de corrupción que lo que hace es aprovecharse del hambre de los venezolanos para llenarse con los dólares de los venezolanos con un sobreprecio y con un proceso que al final, desde que comienza a $8 y lo terminan vendiendo después en ese sobreprecio, están robando al pueblo venezolano. Y que el chavismo a través de su estructura mafiosa se ha encargado de confirmar que es cierto y los relaciona con la oposición falsaria. El Aissami formó parte del chavismo desde sus orígenes, primero como líder estudiantil, luego como diputado, ministro de Justicia, gobernador del Central Estado Aragua, hasta escalar a la vicepresidencia del área económica y el Ministerio del Petróleo, en un país cuyos principales ingresos provienen del crudo. A juicio de analistas, con la detención de este hombre de su confianza, el presidente Nicolás Maduro tiene varios objetivos. Él quiere enviar un falso mensaje de lucha contra la corrupción que no existe, pero también manda un mensaje hacia adentro. Y el mensaje hacia adentro, quienes le secundan, es precisamente que hay que seguir las instrucciones. Se puede robar, pero no en estas coyunturas. Eso es esencialmente lo que manda. Al exministro se le acusa de desviar a sus cuentas personales los ingresos correspondientes a la venta de petróleo. Enviaban al extranjero maletas con efectivo y oro. Se valían de empresas de maletín y pagos de criptomonedas en el extranjero para manejar ese dinero a su antojo, sin permitir al Banco Central de Venezuela tener acceso a él. Pero es importante recordar que el propio monigote Nicolás Maduro ha tenido un conocido testaferro como Alex Saab, que aunque hoy está liberado y en Venezuela, dio a conocer información de otros criminales del chavismo ante las autoridades de los Estados Unidos. El empresario colombiano de origen libanés es requerido por Estados Unidos por lavado de activos, entre otros cargos. Pero ¿quién es Alex Saab y cuáles son sus vínculos con el gobierno en disputa de Venezuela? De acuerdo con documentos de la justicia estadounidense, Saab lavó cientos de millones de dólares procedentes de corrupción a través de compañías fantasma, socios comerciales y miembros de su familia. Además, se habría beneficiado de contratos con el gobierno de Venezuela vinculado al programa de alimentos CLAP, comercialización del oro venezolano y contratos para intercambiar petróleo de Venezuela por alimentos, a fin de evadir las sanciones de Estados Unidos, según funcionarios del Departamento del Tesoro. Algo que confirmaron autoridades de ese país al dar a conocer que fue colaborador de la DEA desde 2018. El empresario colombiano Alex Saab, quien ha sido identificado por el gobierno de Nicolás Maduro como diplomático venezolano, firmó un acuerdo en 2018 como informante de la DEA, según reveló este miércoles un documento que hizo público el juez federal Robert Scola Jr., a cargo de este caso en el Distrito Sur de la Florida, a donde Saab fue extraditado en octubre del 2021. El 27 de junio de 2018, Saab Morán firmó un acuerdo de fuente cooperante con la DEA y se convirtió en una fuente activa de la ley poco después, comunicándose con agentes especiales de la DEA por teléfono, mensajes de texto y voz. Como parte de su cooperación, Saab Morán también participó en una cooperación proactiva. Según la Fiscalía, Saab asistió al primer encuentro con agentes de la DEA y el FBI el 8 y 10 de agosto de 2016 en Bogotá, Colombia, acompañado de sus representantes legales. En reuniones informativas posteriores, Saab Morán admitió al gobierno que había pagado sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en relación con los contratos que se le otorgaron para proporcionar alimentos a Venezuela.
Saab no solo compartió información sobre funcionarios del gobierno venezolano, también transfirió alrededor de $10 millones de la DEA producto de sus operaciones ilícitas, según el documento. Su abogado de defensa, Neil Schuster, advirtió a la corte que divulgar esa información podría poner en riesgo a la esposa y 5 hijos de Saab, que según él están bajo el poder del gobierno de Nicolás Maduro. Si el gobierno venezolano se entera del alcance de la información que este individuo ha proporcionado, no tengo duda de que habrá represalias contra su esposa y sus hijos. En Caracas, una abogada suscrita a la Fundación Free Alex Saab calificó el documento de la Fiscalía como un panfleto que busca poner en duda la lealtad de Saab con el gobierno de Maduro. Se está pretendiendo sembrar una matriz ahora en donde se quiere llevar a Alex Saab como un supuesto colaborador. Es importante resaltar que esta supuesta colaboración es absolutamente falsa. Según el documento, Alex Saab incumplió el acuerdo al no entregarse el 30 de mayo de 2019 como estaba pactado, por lo que dejó de ser una fuente cooperante, se le imputó y la OFAC sancionó. Aunque ese barco del crimen que es el chavismo asevere que las sanciones a sus testaferros no les afectan, su recurrente discurso muestra lo contrario. De la misma manera, de esos mensajes que los secuestradores mandan para cobrar un rescate o para conseguir alguno de sus fines, tienen hasta abril, dicen. Tienen hasta abril. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Sospecho que va a ser mucho antes del 18 de abril. Y antes de que termine la semana próxima, elaboremos un cronograma electoral presidencial. Le digamos, Kirby, métete tu ultimátum por donde te quepa. Acá hay un pueblo valiente, acá hay un pueblo digno, acá hay un pueblo decente, acá hay un pueblo democrático. Y vamos a las elecciones presidenciales en el año 2024. Que sea el pueblo el que elabore el cronograma y se lo presente al Consejo Nacional Electoral. Que sea el pueblo el que decida cuándo son las elecciones presidenciales. Esas sanciones sí los afectan en alguna medida, y ya solo con verlos rabiar en la mayor parte de sus discursos, merece la pena que se impongan más medidas contra los jerarcas del régimen y sus testaferros. Aunque el cartel disponga de testaferros, nada es para siempre. Y más temprano que tarde, esos otros delincuentes también tendrán que pagar por su colaboración en tanto crimen y tanta maldad. Pastillas de Memoria fue presentada por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Tecnicurso.com, tus cursos técnicos online. Tecnicurso.com. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cochino dinero, cuando la riqueza es políticamente incorrecta y los políticos incorrectamente ricos. Un libro de Boris Ackerman a la venta ya en Amazon. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. La estupidez y la inteligencia son antagónicas, pero viven en el mismo frasco. La estupidez humana, un libro de Sergio Di Marco, disponible ya.